Bienvenidos, este es el segundo video donde vamos a estar desarrollando los elementos básicos de la teoría de situaciones didácticas. Recuerden que en el video 1 hemos trabajado con los orígenes piagetanos de la TSD y llegamos a definir un ejemplo donde se muestra el rompecabezas de Brousseau y de cómo se aplicó este rompecabezas para generar un aprendizaje dentro de un sistema didáctico donde el medio generaba una retroacción con los estudiantes. El día de hoy nos concentraremos en profundizar en la teoría de situaciones, pero quisiera iniciar mostrando una imagen de Brousseau. Aquí la tenemos. Él es Jules Brousseau. Hablar un poquito que nació en 1933 en Taza, Marruecos, y luego de una amplia trayectoria fue nombrado profesor emérito del Instituto Universitario de Formación de Maestros. En reconocimiento a su contribución científica recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de Montreal en 1997, Ginebra 2004 y Córdoba 2006. En 2003 recibió la primera medalla Félix Klein, otorgada por la Comisión Internacional de Instrucción Matemática. Para profundizar, sería muy valioso que usted sepa que Jules Brousseau publicó un libro llamado Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas, y sería muy valioso que usted pueda leerlo si le ha interesado el desarrollo de la teoría en ese primer video y si considera que puede aplicar esta teoría con sus estudiantes o quiere formarse en las nuevas tendencias en educación matemática. Pues Jules Brousseau, que es el máximo representante de la teoría de situaciones didácticas, nos ha mostrado los elementos teóricos que permitieron a la didáctica encontrarse en el camino de lo científico. Veremos que en la clase 1, el primer video que pudimos desarrollar sobre esta teoría, se definió el concepto de situación. No podemos hablar de la TSD si no hemos definido bien una situación didáctica. Esta situación es el encuentro entre una situación matemática y todo el conocimiento necesario para entenderlo. Una situación es el conjunto de circunstancias en las cuales una persona es y las relaciones que unen a la comunidad. Recuerden que he comentado que esta es la presentación que nos compartieron los compañeros franceses Yves Materon y Gilles Aldon en una escuela de verano que se desarrolló en Costa Rica. Entonces estos PDFs mantienen una traducción que no es estrictamente fiel al español, pero yo trataré de hacerla transparente para ustedes. Ahí lo que se indica es que el profesor diseña una situación de aprendizaje con una intención de enseñar algo a los estudiantes. Pone en escena esta situación. El estudiante tiene la responsabilidad de descubrir cuál es la matemática detrás de ese juego o esa situación generada por el profesor. En esa situación, pues claramente el profesor tiene un rol de observar, él diseña la situación de aprendizaje, pero es un observador del proceso. Si el juego se rompe en algún momento, el profesor debe intervenir. Las maneras en las que interviene el profesor es con el concepto de devolución y en algún momento con la institucionalización del saber. Vamos a hacer énfasis en estas dos ideas más adelante en la presentación. Ahora mismo entonces, la situación la va a generar el profesor cuando tiene una intención de enseñar un concepto matemático o una idea matemática a un grupo de estudiantes. Recordemos que queremos hacer que el estudiante descubra, al igual que descubren los verdaderos matemáticos, entiéndase verdaderos matemáticos a esos que a lo largo de la historia hicieron aportes en la matemática porque resolvieron un problema o descubrieron cómo aplicar una matemática en la resolución de algún problema que para la sociedad era un problema real y se le dio solución con aportes en matemáticas. Ese trabajo real del investigador matemático de descubrir, de probar teorías, de establecer hipótesis, de regresar, darse cuenta que no funcionó, de ir nuevamente y descubrir la manera en la que se resuelve la situación o el problema real en matemáticas, debería ser replicado en el aula de clases. Y ese es el principio de asunción que Brousseau está aplicando en su teoría. Queremos que los estudiantes se sientan responsables de descubrir la matemática que resuelve la situación que ha creado mi profesor. Bien, dicho esto,
hay algunos fundamentos de la teoría de situaciones. Tenemos el fundamento psicológico, el fundamento epistemológico y el fundamento didáctico. Recordemos que los orígenes de la didáctica, de hecho, están dentro de la psicología, cuando los psicólogos experimentales deciden aplicar a la instrucción sus experimentos que habían hecho con animales. Entonces, vemos que la teoría del refuerzo, el condicionamiento clásico y operante que fue aplicado a instrucción, pues generó la teoría asociacionista, y esta teoría asociacionista posteriormente pues se ha convertido en el conductismo, que es la teoría de la copia. Pero no debemos olvidar que incluso la TSD define que la didáctica puede encontrarse en el camino de lo científico porque se desliga de la psicología y empieza a generar conocimientos propios dentro de la educación matemática. Entiéndase en este momento, educación matemática, sinónimo de didáctica de la matemática, que es como lo que los anglosajones han considerado válido dentro de sus constructos teóricos. Claramente existen otras posturas, como las de Rico y algunos investigadores, donde ellos no las consideran sinónimos, pero para nosotros serán sinónimos. Bien, entonces esta parte de la psicología, pues debe estar dentro del proceso de aprendizaje. La epistemología, recuerden que es la rama de la filosofía que nos permiten descubrir el conocimiento científico, ver sus alcances, conocer la historia, darme cuenta de la profundidad que se le puede dar a los objetos matemáticos, y este fundamento epistemológico será base de la TSD. Claramente un fundamento didáctico porque nos encontramos en un proceso de enseñanza en la matemática. Este ejemplo voy a obviarlo por efectos de seguir construyendo elementos teóricos. En la TSD, una hipótesis fundamental es que será responsabilidad del estudiante tratar de resolver el problema, y es responsabilidad del maestro que el estudiante aprenda. Existe entonces una relación que la llamaremos relación contractual entre el maestro y el estudiante. Y esa relación contractual que existe en cualquier sistema de enseñanza, no importa si se sepa o no de la teoría de las instituciones didácticas, existe una relación entre el profesor y el estudiante. Veamos que será valioso notar que en el conductismo el estudiante es un ser pasivo donde recibe información, pero en este constructivismo, la asunción de Piaget, claramente la TSD, se le entrega la responsabilidad al estudiante de resolver el problema. Será importante que él se sienta responsable y produzca o encuentre qué es lo que resuelve el problema. Esta relación contractual, de hecho, entre el conocimiento y el profesor y el estudiante, lo vamos a llamar, y esta es una definición importante dentro de la TSD, contrato didáctico. La idea del contrato didáctico yo se la vinculo a los estudiantes con algo con lo que lo pueden asociar, que es cuando usted establece un contrato de compra y venta. Por ejemplo, una persona vende un terreno y existen cláusulas en el contrato. Si es una relación entre el vendedor y el comprador, pues se enuncia ahí quién es el vendedor, quién es el comprador. Y, por ejemplo, dentro de las cláusulas podría ser que se establece dar una prima, por ejemplo. Alguien dice se va a dar una prima de 200, 300 mil empiras. Y después de la prima, alrededor de 3 años, se va a dar, por ejemplo, 5.000 empiras mensual en ese intervalo de tiempo. Esas son cláusulas del contrato de compra y venta de ese bien, y por lo tanto deben respetarse esas cláusulas. Y de hecho, debe haber otra cláusula donde si la persona que compra no cumple con el intervalo de tiempo en el que debe dar 5.000 empiras, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa venta? Esas cláusulas que regulan el contrato compra-venta de un bien, pues se puede llevar al terreno de la educación, donde vemos que claramente está el profesor, el estudiante, el saber, y hay un contrato que se establece, un conjunto de cláusulas que se establecen de lo que espera el profesor de los estudiantes y lo que espera los estudiantes del profesor. Existen cláusulas explícitas que son claras en el proceso, pero también existen cláusulas de manera implícita. Lo vamos a ir determinando conforme avancemos en el video. Entonces, el contrato didáctico lo vamos a definir como ese conjunto de
obligaciones recíprocas y de las sanciones que cada compañera o compañero de la situación didáctica pueden o creen imponer explícita o implícitamente. Y aquellas en las que se impone o los que cree que se le impone a propósito del conocimiento en causa. Yo podría dar un ejemplo. Si existe, por ejemplo, tareas, hay una cláusula que dice que el estudiante puede enviar su tarea hasta donde se estipula el tiempo. Pero si el estudiante no lo manda hasta donde el profesor lo indicó, puede entregarlo tarde, es una cláusula, pero tendrá eh, una baja de 3 puntos por no ser puntual en la entrega del trabajo. O la cláusula puede ser muy rigurosa y decir, si usted no lo entrega en tiempo y forma, entonces el trabajo ya no podrá ser entregado. La cláusula depende claramente del profesor y de sus, incluso la recepción de sus estudiantes. Hay muchas cláusulas que son determinadas a priori por el profesor y son innegociables, pero existen cláusulas donde claramente puede hacerse una negociación con los estudiantes. Hay cláusulas implícitas, para dar un ejemplo. Usted no le dice a los estudiantes que deben llegar temprano, pero usted siempre está a tiempo. Y entonces cuando alguien llega tarde, incluso usted lo queda viendo con una mirada de que no dice ninguna palabra, pero estás tarde. Y el estudiante nota la mirada. Y el estudiante, sin necesidad de que exista una cláusula del contrato didáctico que diga que se le va a bajar puntos porque llega tarde, él se siente en la responsabilidad de llegar temprano, porque el profesor siempre está temprano y porque si él llega tarde, ve esa mirada en el profesor que lo acusa sin hablar. Y en cierta manera es casi preguntarse, ¿por qué estás llegando siempre tarde? Entonces, esas son cláusulas implícitas que existen en la relación profesor-estudiante. Entonces, es parte de la relación contractual en relación con el conocimiento del contrato didáctico. Un ejemplo típico de un contrato didáctico ha sido estudiado en un problema de la edad del capitán. Me gusta mucho colocar este problema porque, de hecho, si vamos, imagine usted a un tercer grado de la educación básica en Honduras. Y entonces usted le dice a los niños, traigo un problema, el problema es el siguiente. En un barco hay 26 ovejas y 10 cabras. ¿Qué edad tiene el capitán? Y usted deja que los estudiantes intenten resolver. De hecho, pausa el video y lea el problema y extraiga una información a partir del problema que usted deberá darle respuesta a partir de los elementos que claramente existen en la situación. Le dejo pensar por un momento, pero mejor pausa el video para no hacerlo muy largo. Bien, espero que el video haya sido pausado. Para hablar un poco de lo esperado, hay una cláusula dentro del contrato didáctico que no ha sido explícita en el proceso, pero es que, y en Honduras se da mucho, cuando usted propone un problema, el estudiante asume que el problema tiene totalmente una solución. Entonces, lo que usted verá naturalmente en niños de tercer grado es sumar 26 más 10 y decir, bueno, 26 más 10 es 36 y por lo tanto la edad del capitán es 36. No existe una vinculación entre por qué debo yo sumar 26 ovejas con 10 cabras y eso me va a dar la edad del capitán. Muchas de las hipótesis que se han extraído a partir de ese problema es que los estudiantes ven lógico sumar 26 más 10 porque da una edad 36 que podría tener el capitán de un barco. Y como pareciera tener mucho sentido, entonces el estudiante dentro del contrato didáctico se ha establecido que debe dar una respuesta y que los problemas siempre tienen respuesta y por lo tanto me da la respuesta 36. No se cuestionó nunca si existía una relación válida entre la pregunta y los elementos del problema. En ese sentido, nos hace repensar que deberíamos ser capaces dentro de la didáctica o dentro del sistema de enseñanza, proponer problemas donde el estudiante me diga que no hay una solución o que hay una incoherencia clara dentro del problema que no permite que exista una solución viable. No sé ahora mismo si usted dio una solución al problema o no, pero es una reflexión que usted deberá tener y es parte del contrato didáctico que ha sido fijado en usted desde su educación básica. Bien, si avanzamos, nos damos cuenta que existen algunos efectos del contrato didáctico que se reconocen cuando los estudiantes no entienden la expectativa del maestro. Ahí hay un video que debía verse, pero de hecho voy a obviar esa parte. Y sí, existe un efecto dentro del contrato didáctico que la mayor parte de profesores tenemos, y digo tenemos porque he utilizado mucho ese recurso, y se llama efecto topaz.
¿Qué sucede con el efecto Topaz? Y aquí está definido. Dice el efecto Topaz que el maestro supera la dificultad en lugar del estudiante. Le llamamos efecto Topaz. Como el profesor no puede ver los múltiples fracasos del niño y él está tratando de hacer una inducción, tratando de hacer preguntas a los estudiantes, tratando de que ellos descubran, pero ve que no lo logra y como no puede esperar tanto tiempo, entonces termina él superando la dificultad por el estudiante. ¿Qué significa superar la dificultad? Por ejemplo, no podían resolver la ecuación lineal y el profesor, como ve que no pueden hacerlo y no puede permitirse tantos errores y tantas dificultades, entonces va a la pizarra y comienza a escribir. Ok, chicos, tenemos que esto es 2x más 3. Ahí está. 2x más 3 igual a 1. Ese 3 que está positivo cambia de izquierda a derecha. ¿Cómo? Y los alumnos, negativo. Muy bien, pasa como negativo. Entonces vamos a escribir 2x es igual a 1. Voy a cambiar ahí menos 3, ¿verdad, niños? Yo sé que ustedes lo saben muy bien. Excelente. Y luego, cuando nosotros resolvemos 1 menos 3, eso es negativo 2. ¿Estamos de acuerdo, niños? Sí, profesor. Muy bien, es negativo 2. Ahora, este 2 que está multiplicando con X y lo cambio de la izquierda a la derecha pasa a, y el alumno responde en coro, los estudiantes responden en coro. Dividir, profesor. Muy bien, yo sé que ustedes son muy inteligentes. Entonces voy a colocar eso en otro color. Observemos. Este 2 que estaba multiplicando cambia a dividir. Y ahora tendríamos que X es igual, observemos, menos por más es menos, 2 entre 2 es 1. Entonces la respuesta a nuestra ecuación es X igual a negativo 1. Muy bien, y el profesor incluso podría aplaudir. Observen que ya saben resolver ecuaciones lineales. Lo hacen muy bien. Me disculpo, he parado un poco el video porque tuve una dificultad para hablar, pero vemos cómo el profesor, de hecho, llevó de la manito al estudiante y dejó que contestaran preguntas del tipo completación, pero quien superó la dificultad en lugar del estudiante fue él. Y terminó el ejercicio diciendo, muy bien, veamos que pueden resolver muy bien las ecuaciones lineales. Entonces se da un falso sentimiento de éxito a los estudiantes porque se está indicando que pueden resolver ecuaciones incluso de este tipo, pero fue el profesor quien lo superó. Él no se permitió seguir esperando que los niños reaccionaran bien y entonces superó la dificultad por el estudiante. A este efecto nosotros le llamamos efecto Topaz dentro de la teoría de las situaciones didácticas. Hay otro efecto muy común dentro de los profesores y es cuando el intérprete principal reconoce una respuesta banal como una manifestación de conocimiento. De hecho, podríamos llamarle a este efecto Jordan. Pasa mucho incluso cuando uno pone a los estudiantes a que ellos hagan exposiciones y uno les dice que debe haber interacción con la audiencia. Entonces los estudiantes dan la participación a sus compañeros y sus compañeros dicen algo, pero, y entonces la persona que expone le dice, muy bien, eso que está diciendo es correcto, pero quizás dentro de lo que dijo la persona, solo hay trazas muy pequeñas de la respuesta solicitada por el profesor. Y en este caso, pues hay un reconocimiento de manifestación de conocimiento, pero no es real. En ese sentido, es un efecto llamado efecto Jordan. Acostumbramos entonces al estudiante que no importa si lo que dice es una cosita muy pequeña, entonces decimos que eso es matemático. Podríamos pensar, incluso ustedes mismos pueden pensar en ejemplos del efecto Jordan, pero básicamente, incluso yo podría decir, niños, ¿se acuerdan de para un séptimo grado, ¿se acuerdan de las propiedades de las potencias? Las vamos a usar hoy cuando aprendamos las operaciones con polinomios. ¿Se acuerdan de alguna? No aparece conocimiento en los estudiantes. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros decíamos, por ejemplo, a la m por a la n? Esto es una multiplicación de potencias de base igual.
Entonces, ¿qué hacemos en esa propiedad? Vamos a copiar la base y los exponentes, y aparecen restas, sumarlos. Muy bien. Vamos a sumar los exponentes. Si usted se fija en este pequeño ejemplo que he dado, los estudiantes estaban jugando al azar. Suma, resta, algunos dijeron multiplicar, otros dijeron dividir. Entonces el profesor omite que estaban haciéndolo al azar y dice, muy bien, es la suma, ¿se acuerdan, verdad? Para multiplicar potencias de igual base, se escribe la base y se suman los exponentes. Y el profesor reconoce un conocimiento matemático como válido, pero realmente apareció ahí porque todos estaban hablando de todas las operaciones. O sea, aparecieron suma, resta, multiplicación, se dividen los exponentes. El profesor toma el elemento que él considera indicio de saber y dice, si ustedes lo saben, realmente no, si los niños lo hubieran sabido y hubieran recordado bien el conocimiento de las propiedades de las potencias, habrían dicho sin vacilar que se suman. Pero imagínese usted a un niño que le dice, se multiplican, se suman, ahí está, excelente, se suman. Entonces, él lo está haciendo por el azar y porque sabe que las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación, división. Pero es claro que un estudiante que domina bien debió empezar desde el inicio. Maestro, hay una propiedad que dice que si usted multiplica potencias y su base es igual, entonces se escribe la base y se suman los exponentes. Ese es un conocimiento que se ha producido por un razonamiento matemático fuerte a nivel de imagen mental en el cerebro de un estudiante. Pero alguien que descubre por el azar y que dice las cuatro operaciones y el profesor resalta que sí es la suma de todas las opciones que dijo, entonces caemos en algo que nosotros le llamamos efecto Jordan. Esa es una respuesta banal porque el estudiante no la dijo por un indicio de que lo sabe muy bien. De hecho, duda demasiado porque no sabe cuál de las operaciones era, pero el profesor la tomó, la resaltó e indicó que sí, que sabía muy bien la propiedad. Entonces, esos dos efectos, que en algún momento podría llegar a confundirse si no se tiene claridad en ellos, pues les pediré que por favor ustedes puedan leer más acerca de ellos. Son efectos que usamos los profesores, yo los he usado, creo que usted también lo ha usado, sería una reflexión que usted debe hacer con respecto a sus técnicas didácticas. Bien, aparecen entonces obstáculos del tipo epistemológico y es Gaston Bachelard quien nos ha dado toda esta teoría de los obstáculos. Es él el que inicia con esta teoría. Posteriormente es retomada por Jules Rousseau. Actualmente existe un libro de amor llamado La didáctica y la dificultad en matemáticas. En ese libro, de hecho, se definen los tipos de obstáculos, pero claramente el gigante en el que toda esta teoría está remarcada y el que escribió en sus primeras ocasiones sobre estos obstáculos fue Bachelard. Entonces, hay tipos de obstáculos que nosotros podemos encontrar en el aula de clases. Los obstáculos del tipo epistemológicos, los obstáculos del tipo didáctico, entiéndase que la tilde no está porque es una presentación PDF de una traducción de los compañeros franceses, y un obstáculo del tipo ontogenético. Yo le voy a llamar ontogenético. Y de hecho, dentro del aula de clases podríamos enfocar una investigación en estos tipos de obstáculos. Los obstáculos epistemológicos, entiéndase epistemología, esa rama de la filosofía que se encarga del conocimiento científico, claramente es lo referente al conocimiento. Por dar un ejemplo, imagínese que si uno se pone a pensar en la historia de la matemática, ¿qué fue primero, la curva o la parametrización de una curva? Entonces, si vemos, existen civilizaciones que llegaron a establecer o reconocer las secciones cónicas, las curvas que generaban las cónicas. Pero no es hasta avanzada la historia, hubo una gran cantidad de tiempo donde no hubo una evolución de ese saber, pero aparece Descartes y otro grupo, Leibniz, y otro grupo de matemáticos que permiten la parametrización de curvas, pero muy avanzada la historia. ¿Qué sucede entonces? Que si usted le pregunta a un estudiante cuál es la ecuación que define una curva, esa es una tarea que naturalmente genera dificultad, justo porque en la historia de la matemática es un objeto que no evolucionó rápidamente,
tuvo que pasar mucho tiempo y ocurrir varios avances en la matemática para poder definir que de hecho usted puede parametrizar una curva. Esos obstáculos epistemológicos deben abordarse desde el conocimiento del profesor de la matemática. Ahora bien, los obstáculos didácticos son obstáculos que provienen de la enseñanza misma del profesor, de la transposición didáctica y de hecho de la ingeniería didáctica. Nos permitirá esta ingeniería didáctica darnos cuenta cómo poder disminuir esos obstáculos del tipo didácticos en el aula de clases. Los obstáculos ontogenéticos tienen que ver por la condición de los seres humanos. Hay estudiantes, por ejemplo, que tienen algún retraso cognitivo por diversos motivos, por una cuestión genética, y claramente existirá un obstáculo natural dentro del proceso, y estos son obstáculos que no se pueden evitar. Lo que podemos hacer es una estimulación del estudiante para ver si puede lograr entender el objeto matemático, pero existe un obstáculo por la condición genética del alumno. Ahora mismo yo no me considero en condiciones de dar clase de matemática a un niño con síndrome de Down, porque genéticamente hay diferencias a nivel cognitivo de este ser con lo que nosotros llamamos el rango de la normalidad. Entonces necesita códigos didácticos diferentes porque lo haría solo una persona especialista en tratar la mente humana a partir de esa condición. Esos son los obstáculos del tipo ontogenéticos y provienen del desarrollo cognitivo de los niños. Muy bien, vamos a tratar de hacer énfasis en este momento en situación didáctica y la diferencia con una situación adidáctica. Este esquema me permitirá que ustedes conozcan el tipo de acción y validación que puede tener un estudiante. Ya hemos dicho en el video 1 que en la teoría de situaciones hay un medio didáctico que el profesor va a generar para ponerlo en escena en términos de juego para el estudiante. Entonces, va a haber una relación entre este medio didáctico y el alumno. El alumno, como usted puede ver, cuando inicia el juego, el profesor pone en escena ese medio y el estudiante va a generar una acción en el medio. En el rompecabezas de Brousseau vemos que el principio aditivo apareció. Vino el alumno y dijo, bueno, necesito para ir de 4 y llegar a 7, puedo sumar 3. Y si puedo sumar 3, entonces el alumno ejecutó una acción en el medio. El medio va a generar una retroacción. Para el rompecabezas de Brousseau, cuando los grupos vinieron y quisieron armar nuevamente el rompecabezas de Brousseau, se dieron cuenta que el principio aditivo no les permitió nuevamente armar. Vimos en el video pasado que en una de las partes se iba a sumar 6 y en otra 9. Entonces, el principio aditivo no me iba a generar un rectángulo y aparte no me iba a generar la réplica exacta de la figura de escala. En ese sentido, quien validó la acción del alumno no fue el profesor. Cuando los niños regresaron y quisieron armar el rompecabezas de Brousseau, se dieron cuenta que no se podía armar el rompecabezas, que no era fiel no era una réplica del original. Entonces, el mismo medio le dijo al alumno, así no es, no fue el profesor. El alumno se da cuenta que esa no es la idea correcta. ¿Qué procede? Él debe tomar sus herramientas, ir nuevamente a la mesa de trabajo y tratar de producir algo matemático que sí permita la réplica de rompecabezas. Entonces vemos que una situación del tipo adidáctico es una situación donde existe un medio didáctico, existe un alumno, hay una retroacción del medio, pero también eso es producto de una acción del estudiante en ese medio. Note entonces que todo esto celeste que está aquí es la situación adidáctica. Es todo ese rol que se da entre el alumno y el medio didáctico. Perdón. Vemos que si ampliamos esto al triángulo de la didáctica, el triángulo de la didáctica no es nada más que este vértice que es el saber, este vértice que es el maestro, y aquí habría un vértice que es el objeto, el saber maestro, el estudiante. Entonces, en el vértice del estudiante, yo podría generar incluso el triángulo y decirle, miren, sigue estando el triángulo de la didáctica aquí, donde en sus vértices están el saber, el profesor y el alumno. Pero en la parte del estudiante, vamos a ampliar ese proceso y veremos que esa ampliación, ahora mismo lo voy a hacer,
Esta ampliación solamente del rol del alumno con ese medio es lo que me genera que la situación sea didáctica. Hay un medio generado por el profesor, el alumno ejecuta una acción, el medio ejecuta una reacción y es el medio quien va a validar las respuestas de los estudiantes. Esto producirá entonces que exista realmente una situación didáctica. Si borramos todo eso, ¿qué es la situación didáctica? La situación didáctica sería todo esto que usted ve acá, todo. Es decir, en el triángulo de la didáctica no solo están el medio y el alumno. De hecho, la situación es didáctica cuando usted tiene todo el sistema de enseñanza formado por saber, maestro, estudiante, pero dentro del estudiante la relación con el saber está a través de un medio. Y ese medio fue propuesto por el profesor. Y el profesor claramente tiene una acción en esa situación didáctica. No podemos excluir entonces de la situación didáctica al saber y al maestro. Avanzando un poco, vemos que en los años 80 el papel del profesor es puesto por delante en un proceso de devolución de la situación didáctica. El papel de la construcción de situaciones didácticas y Gilbert Arsac y Michael Mant en 1989 muestran que en una menor intervención puede tener consecuencias muy importantes sobre el funcionamiento de un grupo de alumnos. ¿Qué es el concepto de devolución? Voy a tratar de definirlo más adelante, un poco avanzado ahí, pero es como un mecanismo que utiliza el profesor para volver la puesta a juego. La modelización de la posición del profesor y del alumno. No me voy a detener en esta partecita, se volvería muy amplio el video, pero básicamente lo que nos está mostrando aquí, voy a ir un poco hacia atrás, disculpe aquí, esta situación es justamente el hecho de que el profesor, digamos que el estudiante no descubre en el medio lo que tiene que descubrir, el profesor no va a dejar que esté así sin descubrir. Entonces, el mecanismo por el que él va a hacer que el juego nuevamente vuelva a escena es ir y devolverle la responsabilidad al estudiante del proceso. ¿Cómo se devuelve esa responsabilidad? No se va y se le dice, mire, no se hace así, alumno, se hace de esta manera. No, porque si el profesor hace eso, le quita la oportunidad al estudiante de descubrir, le quita la oportunidad al estudiante de darse cuenta si su idea y su hipótesis funcionan. Lo que debe hacer el profesor es, ok, ya identifiqué que los estudiantes están varados, que no pueden continuar, entonces voy y mediante preguntas no tan transparentes, preguntas que le permitan a él pensar, devuelvo la responsabilidad al estudiante. ¿Y qué pasaría si ejecuta esto otro? ¿Por qué crees que no funcionó? Ah, porque el principio aditivo no me permitió armar el rectángulo. Muy bien, ¿existe algún otro objeto matemático que permita la construcción y el alumno? ¿De cuáles disponemos? Ah, disponemos de la división, muy bien, disponemos de las fracciones y por ahí el profesor mediante preguntas le está devolviendo la responsabilidad al estudiante de ese saber. En algún momento, cuando el estudiante descubra cuál es la intención didáctica del profesor, voy a dejar de compartir acá, existe un momento donde el profesor, a partir de todo lo que descubrieron los estudiantes, va a institucionalizar el saber. El proceso de institucionalización es decirle a los alumnos, esto que descubrieron estuvo muy bien, se han dado cuenta que el principio aditivo no funcionó, se han dado cuenta que mediante una fracción el proceso sí funciona, si estamos hablando del rompecabezas de Brousseau, y a esto nosotros le vamos a llamar proporcionalidad. Y él va a extraer lo que los alumnos descubrieron con sus códigos, es decir, con el lenguaje que ellos usaron, pero es el profesor el responsable de darle un nombre a esa manera de hacer que va a ser considerada correcta en la institución, a esa manera de resolver. Él le va a dar el nombre y le va a decir, de aquí en adelante, para nuestra institución, lo correcto va a ser determinar como proporcionalidad a eso que ustedes han descubierto, a esa característica que vieron ustedes del objeto que me permitió replicar el rompecabezas de Brousseau. Entonces, es el profesor el que luego de un arduo trabajo por parte del estudiante de descubrir, el profesor toma lo que descubrieron e institucionaliza el saber. Dice cuál es la manera correcta que se va a tomar para accionar
en el aula de clases desde ese momento en adelante. La teoría de situaciones claramente tiene muchos elementos que reforzar. Yo los invito a continuar leyendo, a continuar formándose en esta teoría, porque de hecho tiene muchos elementos que nos ayudan a crecer profesionalmente. Que tengan ustedes buenas tardes.